la enseñanza de la escuela dominical y vamos a permitir que nuestro Dios nos muestre a través de su palabra las cosas que hemos de atender, las cosas que hemos de hacer. Y como tenemos una hora es la que se destina para aprender, para buscar, hojear la Biblia y encontrar en ella los principios bíblicos que nos van a ayudar sin duda a seguir adelante. Recordemos, hermanos, que la vida cristiana no es fácil, pero es la mejor. Recordemos que mientras el Señor no venga por su iglesia o nos lleve a su presencia, la iglesia tiene que dar pasos tal vez lentos, pero firmes en el Señor. O sea, tenemos un propósito como iglesia, como familias. Quisiera que tomaran la escritura para buscar el versículo que vamos a memorizar. Es Mateo capítulo 16, versículo 18. En Mateo capítulo 16, 18. Esta es la plática, o mejor dicho, la declaración que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro en aquel momento, ¿verdad? Que el Señor le decía, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a dar algunas observaciones, ¿verdad? Pero Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesucristo reconoce que eso viene de parte de Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios habita en el tercer cielo. He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y allá está nuestro Dios, hermanos. Entonces, y el Señor le dice, y yo también te digo, ese es el versículo que vamos a memorizar, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el griego, primero cuando le dice el Señor, tú eres Pedro, es Petros, es una piedra pequeña. Y cuando se refiere a él, y yo te digo, y sobre esta roca, hablando de él, Petra, ¿sí? Roca, hablando del Señor Jesucristo. Petros, piedra pequeña, Petra es la roca firme que es Cristo. Y él dice, sobre mí mismo, sobre esta roca, edificaré, ¿qué dice la Escritura? Mi iglesia. ¿Nosotros qué somos? Somos la iglesia del Señor. Y el Señor dice que Él, primero que Él es el dueño de la iglesia. Y dice que Él va a edificar su iglesia. Por eso cuando estamos aquí reunidos, hermanos, nos reunimos en el nombre del Señor. Amén. Y si cantamos, le cantamos a Él, no a nosotros mismos. Qué bonito se oye la alabanza con los muchachos. Dios nos dé fuerzas para seguir apoyándoles, que podamos tener, es un curso, hay un curso que nos ha compartido el hermano Loreto, que esto nos va a ayudar a que la alabanza en esta iglesia todavía tenga un mayor sentido. Lo tiene, pero aún más allá, porque la música no deja de ser al fin un lenguaje. ¿Y qué queremos transmitir con la música? Entonces el hermano, estamos platicando, si un poquito más adelante vamos a tener lo que es un curso de música, de alabanza. Esto involucra a todos los directores, a todos los jóvenes que están participando y a aquellos que se quieran agregar. Y de ahí vamos a ver muchas cosas interesantes a la luz de la palabra de Dios, cómo Dios quiere su alabanza. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo le dice a Pedro, sobre mí mismo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Les parece bien si lo repetimos una vez o dos veces mejor para a ver si lo memorizamos y lo compartimos? Empezamos con la cita, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez más, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Alguien pudiera ya compartirlo, hermanos? A lo mejor es muy rápido, pero si podemos hacer el intento de memorizarlo, estaría muy bueno. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aparentemente, ¿verdad? Se dice fácil, pero, a ver, hermano Felipe. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, hermano Ávila. Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Muy bien. Allá atrás, Daniel. Muy bien, muy bien. Creo que la mayoría han sido varones. ¿Y dónde están las hermanas? De mi lado izquierdo también pueden participar. Levanten solo su mano y quieran compartir el texto. Con toda confianza. Hermana Luz, vámonos. Muy bien, hermana. Sí. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Mejor son dos que uno, dice la Biblia. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Todos más o menos? Bueno. Se trata, hermanos, de que en el momento que nos dirija, en este caso el hermano Ávila, hermanos, el texto de memoria, se trata de que lo hagamos así, de memoria, aunque batallemos, pero hagamos el esfuerzo de memorizarlo, ¿Por qué memorizar las escrituras, hermanos? Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las adversidades, cuando viene la tentación, es ahí donde podemos nosotros recordar la palabra de Dios. Para eso es memorizar la palabra. Insisto, tal vez no te acuerdes del capítulo, del versículo, pero te acuerdas del pasaje bíblico, que no es malo memorizar el capítulo y el versículo porque es la manera en que nos ubicamos en una porción bíblica. Pero es el poder apropiarme de la palabra de Dios en el momento cuando más lo necesitamos. O simplemente cuando estemos contentos, ¿por qué no? Cuando estemos en cualquier situación, la palabra es viva y es eficaz. Eso es que tratemos de memorizar. Sí, hermanos, a lo mejor con el tiempo se nos van a olvidar muchas cosas, pero no es la excusa para que no memoricemos la palabra de Dios. Tenemos que memorizar los libros de la Biblia también, memorizar, y además sirve como un ejercicio para nuestra mente. Así es de que decimos otra vez todos, sin ver la Biblia, Mateo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien, dice, y las puertas del Hades, o sea, las puertas del Hades, del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Me habla de que la iglesia no debe estar encerrada. La iglesia no debe estar entre estas cuatro paredes. La iglesia dice que las puertas del Hades no resistirán el embate de la iglesia, porque quien fundó la iglesia en sí mismo es Jesucristo. Y Él es la roca firme. Entonces, hermanos, ese versículo nos da la idea de que como iglesia no deberíamos de estar encerraditos en estas cuatro paredes, pensando en que ya todos los que estamos aquí somos salvos, somos los únicos, somos predestinados, nada que ver, ¿verdad? La predestinación de algunos fuera de orden, fuera de contexto,
pero pudiéramos nosotros pensar que ya no hace falta que vengan más personas a la iglesia. Ya, estamos completitos. ¿Cuántos somos? 70, 80, no lo sé, más o menos. Pensar que ya es de llegar y sentarnos aquí y escuchar las predicaciones, lo cual es muy bueno. Cantar al Señor es excelente. Tener actividades muy bien. Pero la iglesia va más allá de solo mencionar esto. Y si no ampliamos la visión, creo que nos vamos a quedar en los mismos y los mismos. La pregunta es, ¿el Señor quiere que siempre seamos los mismos, hermanos? ¿O que veamos bancas que tiene gente nueva, gente que viene de visita, gente que se está discipulando, gente que, hermanos, la iglesia del Señor tiene que crecer? ¿O no? Mientras el Señor no venga por su iglesia, nosotros que somos la iglesia tenemos que dar pasos hacia adelante y no como el cangrejo que va hacia atrás. Entonces, este versículo es muy importante y esta enseñanza, hermanos, no quiero terminarla en una hora, por lo cual le vamos a dar un seguimiento. Fue algo de lo que en un momento pudimos estudiar, hermanos. Quiero hablarles acerca de la iglesia, más que una actividad. La iglesia más que una actividad. Y desde luego vamos a estar participando en la medida que Dios nos lo permita en esta hora, para que Dios nos dé la claridad. Saben, hermanos, una cosa entiendo, que cuando se da una enseñanza, cuando se da una predicación, no todos van a responder al mensaje, no todos van a responder al llamado. Se dice que de una iglesia de 100, solamente un 10% tiene el corazón puesto en lo que Dios quiere. Y el otro por ciento, pues está en proceso tal vez de crecimiento, tal vez de que no quieren, tal vez de muchas cosas. Pero Dios en la Escritura siempre nos habla de un pequeño remanente. Ese remanente es el que no deja de apuntalar, no deja de bogar mar adentro. Pero ¿sabes algo? Tú puedes ser de ese remanente si tú quieres. Si tú quieres. Y la bendición que tenemos, ¿verdad?, de parte de Dios es que dice la Escritura que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena. Esto es maravilloso. O sea, es algo que, hermanos, podemos traer al mejor motivador aquí. ¿A quién les gusta? Al mejor motivador, al mejor exponente, al mejor predicador, ¿verdad? Una réplica de tal vez de Carlos Spurgeon, al más capacitado en el hebraísmo, no sé, al mejor maestro de homilética, el que practica mejor la exégesis y todos esos términos son importantes. Pero nos van a motivar, sí, hermanos, nos van a dar una motivación superficial, porque a veces nuestra mirada está más puesta en el hombre que en la palabra de Dios. Más en el, cómo se expresa, wow, qué traje tan fino trae, ¿no? Y todas esas cosas, hermanos, no estoy demeritando la preparación que debe de haber, no estoy demeritando la presentación que debe de haber en un púlpito, hermanos, por ejemplo, hermanos que dirigimos, ¿verdad? Hay que aplicar el sentido común solamente, ni muy allá, ni muy acá, ¿sí? O sea, dice mi mamá, si tienes una corbatita, póntela, pues, no pasa nada. Si de repente no la traes porque no está bien, pero es ubicarnos en el contexto y en el sentido común. Usted no puede ir con un traje a predicar allá en la sierra con los hermanos huicholes, es complicadísimo. No puedes llevar tus zapatos firma para andar entre las rocas, no se puede. Entonces es sentido común, pero eso no quiere decir que vamos a hacer las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Acuérdense que dice que Dios es un Dios de orden y Él dice, hágase todo decentemente y con orden. Y esos son los contextos, hermanos, a veces que no los queremos entender, entre otras cosas. Bien, hermanos, para ti, ¿qué es la iglesia? Sería una buena pregunta. ¿Qué es la iglesia? De mi lado derecho, una hermana que me diga, ¿qué es la iglesia para usted? Nomás no se apresuren mucho. La iglesia es debemos de aprender de otras hermanas
Debemos de aprender, ¿sí? Ok. Muy bien, la iglesia para aprender. Está bien. Allá atrás vi una mano. ¿Quién fue? ¿Sí? Reunión donde se alaba a Dios y escucha su palabra. Ajá, exacto. Hablamos de una reunión, de un propósito, ¿verdad? Un propósito muy específico es alabar a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que el hermano Pascual nos dirigió en el Salmo número 67? Dice ahí, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Y luego dice, en todas las naciones, ¿qué cosa? Tu salvación. ¿Sí? Marcos 16:15, ¿qué dice? Ir por todo el mundo a toda criatura. Cuando la Biblia habla de naciones, nos habla de los grupos étnicos, sí, que va más allá de los países europeos. Y está bien, porque el evangelio es para toda la persona. Allá en lo más recóndito de un lugar, allá se tiene que llevar el evangelio. Y el propósito, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dios merece la alabanza y no la comparte con nadie más. Amén. Tristemente, a veces nosotros queremos alabar al mundo, que el mundo no nos ha dado absolutamente nada, hermanos. Es triste que algunas familias se estén alejando de la iglesia del Señor para alabar más las cosas que hay en el mundo. Ya venir a la iglesia, a la escuela dominical, tristemente lo vemos, no es importante. Y yo me pregunto, ¿qué se quedan haciendo en la casa? ¿Se quedan en la barbacoa? ¿Se quedan en el fútbol? ¿Qué se quedan haciendo? Y sabes que todo esto no les va a satisfacer en lo absoluto. Si son hijos del Señor, eso no les va a satisfacer para nada. Ayer estuvimos predicando ahí en la iglesia bautista El Buen Pastor y me llamó mucho la atención dos jóvenes, uno Daniel, jovencito, veintitantos, ¿verdad? Dijo. No, va Daniel. Daniel primerito y el otro es Josué. 28 estragaños. Y me dijo, ¿se acuerda de mí? Me dice. Le digo, ay, es como, pues sí, no, le digo, sí, tu rostro, más o menos, hijo. Y si yo me acuerdo de usted en un campamento allá en Monte Carmelo, qué bien. Yo me alejé por muchos años. Y luego su hermano Josué toca muy bien el piano. Y él se alejaron del Señor. Josué empezó a ganar mucho dinero en los negocios que andaba haciendo. Pero él reconoció que todo eso no le estaba dando la satisfacción que él necesitaba. Le faltaba reunirse, le faltaba servir, le faltaba... Y todo el dinero que él había ganado, dice, no era lo que yo buscaba realmente, me equivoqué. Nunca es tarde para regresar al redil, hermanos. Y qué bueno cuando algunas familias se van, pero que esas familias en algún momento puedan regresar al redil. Si ya no es en esta iglesia, en otra iglesia de sana doctrina, pero que no se alejen para que el mundo los empiece a atrapar y los empiece a convencer y los empiece a neutralizar y a veces hasta devorar. Porque el diablo dice, vino para robar, matar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es la iglesia de mi lado izquierdo? Para usted, hermano, hermana. Alguien. Ya participaron acá. Dos nomás. Un lugar para conocer al Señor. Pues sí, hermanos, porque cantamos, ¿verdad? Dios está aquí y creemos que Dios está aquí. ¿Sí? Y además, ¿cómo vas a conocer a alguien si no convives con ese alguien? Convivir con Dios, tener comunión con Dios, nos habla desde orar, desde escucharle, desde alabarle, desde servirle. Y venir aquí es un propósito, venimos a conocer más de Dios, a servirle a Él. Sí. Adelante. Muy buena observación. Este es el edificio bonito, con clima, con bancas. Créanlo, otros hermanos quisieran este tipo de instalaciones, de veras. Y es cierto, la iglesia somos nosotros, este es el edificio. Hermana Poli y luego hermana Katy.
Gracias, coincidieron las hermanas. Ok, hermana, por favor. Una oportunidad de reflejar a Cristo, ¿verdad? Que Cristo vaya siendo formado en nosotros. Y algo muy importante es la iglesia. Vamos a ver eso, hermanos. La iglesia más que una actividad. Cuando digo actividad, me refiero a actividades como... ¿Qué actividades? Un aniversario. Yo voy de acuerdo, hermanos. Vamos a cumplir 29 años, si no me equivoco. El aniversario de la iglesia en noviembre. Muy bonita actividad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Actividades como el Día del Niño. Muy bien, o sea, muy excelente. Reconocemos a los niños. ¿A quién más? Actividades como actividades como la oración. Exacto. Tenemos actividad de oración, hermano. ¿Sí? Y una más, actividades como allá atrás. Amén. Vamos a necesitar un coreback aquí, Dulce creo que nomás va a dar un paso y se va a cansar. Entonces, si alguien requiere el micrófono, pues ahí va a estar ahí Dulce al pendiente. Glorificar a Dios, ¿verdad? No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea gloria. ¿Sí? Entonces, una actividad más, hermanos. El día del Señor es una ordenanza, ¿verdad? Esa es una ordenanza, ¿verdad? Porque el Señor lo ha dicho, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Todas las veces que os unieres, ¿sí? Haced esto en memoria de mí. La muerte del Señor anunciáis, ¿sí? Eso es una ordenanza, ¿sí? Una actividad más, y ya, una actividad. El día de la mamá, el día de la papá. Ayer festejaron el día del padre y de la madre, los de la ferrocarrilera. Me están oyendo, saludos. Y los muchachos tuvieron ese tino y unos, nunca falta quien no les da gusto, ¿verdad? Porque ya hasta ahorita no tiene sabor, no tiene chiste, pues ya pasó. Digo, hermanos, siéntense contentos, los festejaron doble vez. En sus casas los festejaron, no, pues que sí, a las mamás sí, a los papás quién sabe, ¿verdad? Y luego todavía los muchachos se preparan, les hicieron un buen refrigerio. No, estuvieron muy bien. No necesita un día ser el día 10 de mayo para tratar bien a la mamá o a la esposa, o el día del padre, y así sucesivamente. ¿Verdad que no, hermanos? Digo, porque a veces pensamos que nomás el día 10 hay que ver a la mamá, hay que darle un cariñito, hay que tratarla bien. Es todos los días, hermanos, todos los días. A alguien se le ocurrió poner el día ese punto, pero pues creo que es todos los días, como el amor que debemos tener los unos a los otros. ¿Verdad que sí? Bien, actividades como escuelitas bíblicas que pudimos tener como iglesia. Yo estoy de acuerdo en estas actividades, ¿sí? Esa es una... Claro, más que una actividad también es un mandato. Id, ¿verdad? Mateo 28, sí, Mateo 28, corrígenme la cita. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, gracias, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Es un mandamiento. Hermanos, la iglesia es más que una actividad, por supuesto que estamos de acuerdo en actividades como la de los papás, las mamás, los niños. Se viene el 16 de septiembre, esa es una actividad también, que a propósito no hemos apuntalado mucho esa actividad por varias razones, hermanos. O sea, para que no se sorprendan si de repente no tenemos el 16 de septiembre, ¿verdad? Y no se sientan, ¿verdad? Porque realmente no es tan relevante algunas actividades, ¿verdad? Sí, hermano. Esa es, exacto. Imagínense, cuando el Señor dice, en esto conocerán, ¿quiénes? ¿Quiénes? La gente, pero incluye cristianos y no cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Un discípulo es aquel que no solo escucha, sino hace lo que el maestro le está enseñando. Y el maestro es Jesucristo. Por excelencia, Él es el maestro. Por eso Santiago dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y desde luego que una de las áreas importantes es mostrar el amor los unos para los otros. Y una parte fundamental es la visitación. La visitación abarca desde ir a, yo no estoy en contra, hermanos, de ir y tocar puertas. Creo que eso nos baja un poquito los niveles de egocentrismo que a veces tenemos. A veces estamos en las comodidades y ni siquiera queremos salir un tantito al sol. Yo estoy de acuerdo en salir y tocar puertas y evangelizar y entregar folletos. No me vayan a malentender, estoy de acuerdo. El Señor capacitó a sus discípulos y después los envió de 2 en 2. Que yo no veo ningún problema en eso. Y eso nos ayuda, hermanos, cuando de repente te cierran la puerta. Cuando de repente no hayas ni una sombrita, ¿verdad? Y todas esas cosas, hermanos, nos hacen salir de nuestro lugar de confort, de nuestra zona de confort, ¿verdad? Es un mandamiento, hermanos. Tenemos que seguir, tenemos que visitar. Ahora, para visitar no nomás hablamos de esto, hablamos de visitarnos los unos. ¿Cuántos van a ir a visitar a la hermana Juanita? Digo, es una pregunta al aire, nada más. ¿Cuántos oraron por la hermana Juanita? O sea, ¿te das cuenta que es más allá de lo que a veces consideramos? Ahora, ¿la iglesia quién es? ¿El pastor? Todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Qué bueno fuera que el pastor, y no porque esté yo ahorita, pudiera abarcar todas las áreas. Yo tengo que corregir muchas cosas, hermanos, definitivamente. Porque un día Dios me va a pedir cuentas por la familia, mi familia, y por la iglesia, sí. Por supuesto. Por supuesto, hermanos. Miren, hermanos, la intención de este mensaje no es ofender a nadie, porque no estamos ofendiendo a nadie, estamos retroalimentándonos nosotros y empiezo desde un servidor y me he evaluado y he dicho, Señor, aquí me falta, aquí como que me he estancado. ¿Se han subido al camión últimamente, hermanos? Y que no tiene clima, los camiones no funcionan desde el COVID. De ahí se agarraron para no poner clima a los camiones. Y las ventanillas no se prestan para abrirse como antes. Yo me acuerdo que me subía a un tierra propia, abría la ventana y hasta iba así, ¿verdad? Todo el aire. Ahora ya no se puede esas ventanillas. Pero te has subido al camión y has notado cómo se vicia el ambiente. ¿Sí ha notado eso o soy yo nada más el que dice, huele raro para empezar? Y como que no circula el aire, como que quiere sacar la cabeza y respirar aire fresco, tal vez. Eso a veces nos pasa como iglesia. Hemos dado vueltas, vueltas y vueltas. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a bogar mar adentro y dejar de andarnos ahí dando vueltitas? Entonces, el propósito es que con la palabra de Dios, usted, servidor, nos animemos y recuerden, puede venir el mejor motivador,
pero nos va a animar, nos va, sí, bien, muy bien, muy bien. Y salimos y para abajo todo. Porque cuando la motivación viene de parte de Dios, nadie ni nada nos va a detener para cumplir su voluntad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Puede venir el mejor predicador que tú quieras, pero nos va a hacer momentáneamente. Yo me acuerdo que gracias al Señor ha habido buenos predicadores y varios, oh sí, vamos a servir, vamos. Y a la primera de ya, ¡pum!, brillan por su ausencia. ¿Y dónde quedó el apoyo? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿fue una llamarada de petate o qué pasó en la vida? Cosas por el estilo, hermano, nos hacen perder el enfoque de lo que es la iglesia. La palabra iglesia, como la encontramos en el Nuevo Testamento, viene del griego eclesia o eclesía, si lo quiere acentuar. Esto significa asamblea. Esta palabra, asamblea, se deriva a la misma vez de dos palabritas, ek con K, que significa fuera, y kaleo, que quiere decir llamar o convocar. Por lo tanto, podemos decir que la palabra eclesía significa también llamar fuera. Este estudio yo lo he estado viendo varias veces. Llamar fuera. Esta palabra nos da la idea entonces de un grupo, como lo mencionaban ahí atrás, un grupo de personas separadas o llamadas fuera de entre la multitud de personas para formar una asamblea con una identidad propia. Dice la Biblia que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ahí, pero angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hermanos, debemos de darle gracias al Señor que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Sí o no? Sin Cristo andábamos sin un rumbo fijo, andábamos mal, andábamos dando patadas de ahogado, entre otras cosas, pero cuando Él nos rescató, Él nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos ha dado una nueva identidad, ahora somos sus hijos, y esto nadie, ni Él mismo lo puede cambiar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Somos hijos de Dios, hermanos, a través de la fe en Jesucristo, y un día vamos a estar para siempre con Él. ¿Cómo? Alabándole, glorificando. Esto es un ensayo, los cantos que tenemos para un día estar con Él, para siempre, por toda la eternidad, en un lugar donde ya no va a haber más tristeza, más lamento, no va a haber pecado. Hermanos, Pablo dijo, ya quiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, no mucho mejor, muchísimo mejor. Tuvo una probadita de lo que es estar con Cristo allá en el tercer cielo, una probadita nada más. Imagínense, hermanos, mientras tanto la iglesia, ¿sí?, es un grupo de personas llamadas fuera de entre la multitud de las personas para formar una asamblea con identidad propia. Y vemos ahí en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Ahí vemos la palabra iglesia dándonos el entorno de lo que es y lo que compete a la iglesia. Por ejemplo, si estamos ahí en Mateo 16, Mateo 18, miren lo que dice también el versículo 17. Si no lo oyere a ellos, ¿están ahí? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estoy remarcando versículos que tienen que ver con la iglesia, la identidad de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Es triste, pero algunos pastores han estado batallando en sus iglesias, como muchos, pero le han quitado ya el nombre de iglesia. Ya ahorita se llama todo menos iglesia, ¿sí? Centro de restauración, centro familiar, centro donde todo lo puedes, aquí te escuchamos, y de todo se ha oído, hermanos, pero ya la iglesia ya no es importante. Yo me acuerdo que le decía a un hermano que lo respeto, y lo respeto y se lo he dicho, pero también le pregunté bien, o sea, no necesitamos pelear con nadie para preguntarle. Le decía, oye hermano, pero tú fuiste mi maestro de doctrina, y tú nos enseñaste, bueno, lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, y por qué ahora ya no se llama iglesia, ahora se llama de otra manera.
No entiendo. No, es que hay que dejar la puerta más ancha para que otras personas. Le digo, cuidado, o sea, ¿qué pasó con eso? No puedes prescindir de la iglesia, porque la iglesia es una de las 3 instituciones que Dios estableció, hermanos. Dios estableció la familia, amén. Estableció el gobierno, estableció la iglesia, hermanos. No puede haber iglesia si no hay familias. No puede haber buenos gobiernos si no hay personas que tengan temor a Dios y guarden sus mandamientos. Y la iglesia es algo fundamental. Imagínense si le quitamos aquí el nombre y que se llame, ¿cómo les gustaría que se llamara aquí? Centro de Capacitación Exhaustos, Metamorfósicos y todo eso. Digo, un nombre ya fuera de... Hermanos, dice aquí, había problemas aquí entre hermanos, como aquí los hay, ¿verdad? ¿Sí hay problemas aquí o no? ¿Sí hay problemas, hermanos, entre nosotros? Yo digo verde, usted dice rojo y no nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? O yo hago mi grupito y nomás con estos me identifico. Con estos sí, con estos no. ¿Sí? ¿Sí hay o no hay eso aquí? Hay de todo en las iglesias, no te asustes. Y si tú vas a la iglesia que tú quieras, así va a haber muchos problemas, o sea, no te asustes. Pero los problemas pueden ser capitalizables. Son inevitables, pero pueden ser capitalizables. Y aquí nos habla de un cuadro: si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, Si no los oyere a ellos, dilo al centro de estudios. ¿No queda, verdad que no? Si no lo oyere a ellos, dice, dilo a la iglesia. Y luego más adelante, ¿verdad? La iglesia toma una función muy importante. Si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué dice Hechos 8:1? Participen, hermanos, porque el tiempo abuela y no quiero que se duerman. Hechos 8:1. ¿Qué dice? Usen la Biblia, que se escuche el ojear de ahí de la palabra de Dios, que se escuche ahí, que están interesados. Alguien que lo lea, un varón. Imagínense, hermanos, ahí cómo Saulo de Tarso consentía en la muerte de, en este caso, Esteban, ¿sí? Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué sucedió a raíz de esa persecución, hermanos? La iglesia salió. Es decir, no se quedó guardadita. Hay veces, hermanos, que la iglesia necesita persecución para poder salir, hermanos. En Chiapas están cerrando iglesias. Vimos en el periódico que hay grupos delictivos que están cerrando iglesias, que están inclusive matando cristianos allá en un lugar de Chiapas. Pero ¿sabes qué ha pasado a raíz de esto? Han salido más cristianos. Y hay veces que nosotros estamos en una zona de confort que necesitamos que el Señor nos atice un poquito ahí y nos haga ver la necesidad de las demás personas. Sí, pues es muy cómodo, yo ya soy salvo. ¿Y luego qué? Sí, yo ya estoy en una iglesia con clima. ¿Y luego qué? O sea, hasta ahí llegó el asunto, hermano. Tenemos que ir más allá. Y a veces se tiene que pagar un precio, pero lamentablemente no queremos pagar ese precio. Sencillamente. Qué buenas las actividades de escuelitas bíblicas, hermanos. Qué bueno, porque hubo niños que se ganaron para Cristo. Amén. Hubo almas edificadas. Amén. Pero ¿y luego qué sigue? ¿Ya? Se acabó y vamos a prepararnos, hermanos, para la próxima escuelita bíblica. ¿Y luego? ¿Dónde está la edificación de las almas que se ganaron para Cristo? ¿Dónde están los tiempos de oración? ¿Dónde está la visitación? ¿Dónde está el trabajo que la iglesia tiene que hacer para el Señor?
¿Y tú eres parte de la iglesia o no? No, hermano, no eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Amén. O sea, ¿ves ahí la situación? O sea, sí me meto, pero no de lleno. Dios no te está pidiendo que dejes nada, te está pidiendo que pongas tu corazón en Él. Y Él se va a encargar de todas las cosas. Se dice que la unión hace la fuerza. Y esta iglesia tiene mucho potencial, tiene mucho empuje para dar al Señor, como los hermanos de Macedonia. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor y después dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. A mí me da mucho gusto ver a estos jóvenes que están participando en la alabanza Tino. Pero si nosotros perdemos la visión de lo que tiene que hacer la iglesia, ¿sabes qué van a hacer ellos? Lo mismito. Y nos vamos a meter en un círculo así como que viciado. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a levantar la mirada y ver los campos que ya están listos para la siega? ¿Cuándo? No sé ustedes, hermanos, pero a mí me golpeó duro la exhortación del hermano Kiko. De veras. ¿Será el hermano extrovertido, introvertido? Tiene sus errores, sin duda, y lo reconoce, porque yo he visto que reconoce que la riega a veces. ¿Sí? Y pide disculpas. Lo he visto. Pero no para de predicar, de visitar y de decir, la iglesia tiene que cumplir con propósitos bien definidos. Y sí, las actividades son buenas, hermanos. No me malentiendan, de favor. Son buenas. Pero la iglesia es más que una actividad. Tenemos que regresar a las sendas antiguas y darnos cuenta de cómo nos da las instrucciones paulatinamente el Señor, cómo nos dice, como en Hechos, cuando en el capítulo 2, cuando los primeros cristianos, cómo se desenvolvían, cómo trabajaban, cómo visualizaban, hermanos, y eso no ha pasado de moda. Pudiéramos nosotros innovar y hacer muchas cosas, espectáculos, shows, y sí, vamos a tener gente, pero ¿qué tipo de personas? ¿Movidas por la emoción? ¿O movidas por el poder del evangelio que cambia vidas, hermanos? Hay una gran diferencia en darles un entretenimiento, a darles el evangelio y el alimento espiritual no adulterado, que es la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, hermanos. Sí, hay lugares donde no caben y todo, sí, porque hermanos, tal vez la motivación sea otra. Y nosotros que tenemos la palabra de Dios, echamos de ver la bendición tan grande que Dios nos da para que como iglesia sigamos adelante. Ahí vemos cómo Saulo consentía en la muerte de Esteban y la iglesia, ¿verdad? En lugar de quedarse ahí apelmazada, se esparcieron por todas las tierras de Judea, salvo los apóstoles. En Hechos 9:31, hermanos. ¿Alguien que lo lea, una hermana? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas, hablando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, dice Romanos 1:16, de memoria. A todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Dios no hace excepción de personas, pero dice ahí clarito, porque no me avergüenzo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Hermanos, y tal parece que ahí hay un punto muy interesante en la vida de muchos, y me incluyo. No reconocemos el poder de Dios por medio del evangelio. El evangelio tiene poder, hermanos, para salvar de la condenación eterna, amén. Y el evangelio tiene poder para cambiar a las personas con la ayuda y la gracia del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El evangelio sigue teniendo poder. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué nos avergonzamos, pues?
No, hermano, usted no me conoce. Mire, hermano, usted no sabe los problemas que estoy pasando, hermano. Tengo muchos problemas, tengo muchas enfermedades, no, todo el mundo se me vino encima, ¿verdad? Y no hay oportunidad para predicar el evangelio. ¿Sabes? Esa mentira yo me la he creído muchas veces de parte de Satanás. Él no puedes, ¿de qué? ¿Para qué haces esto? Ese es el enemigo que va a estar ahí trabajando en tu mente cuando dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Para que yo pueda levantar la vista y decir, sí, Señor, el evangelio es poder de Dios para salvación. Hermanos, ¿qué nos falta, pues? ¿Qué nos falta? Sí, hermanos, ok, vamos a hacer un programa para visitar los sábados a las 10. Vamos a poner las cuadras, ok, esta manzana sí, esta acá. Perfecto, listos, hermanos, vámonos. Próximo sábado, no, ya no vinieron. Y ya se perdió todo el énfasis. ¿Sí nos ha pasado eso o no? Sí, hermanos. ¿Hay que retomarlo? Por supuesto que hay que retomarlo. Pero más que una actividad, la iglesia tenemos, me incluyo porque soy parte de, tenemos que apuntalar bien nuestras convicciones en cuanto a lo que es la iglesia. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? La iglesia no debe ser un club social. ¿Sí? O venir a la iglesia para quedar bien con el hermano o con la hermana. Para que te aplaudan, para que te reconozcan. Para que vean que eres el más inteligente al decir los versículos de memoria. La iglesia no debe de ser esa función. O para que te den un cuadro honorífico como aquel hermano, ¿verdad?, que le dieron su medallota por ser el más humilde. Lo era. Pero la siguiente escuela dominical entró con su medallota y desde ahí dejó de ser humilde. O sea, la iglesia no va por ahí. Hermanos, uno de los atributos que tiene nuestro Dios es la inmutabilidad. Porque yo, Jehová, no cambio, dice la Biblia. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios no cambia, por lo tanto, su palabra no cambia, por lo tanto, sus planes en torno a la humanidad, en torno al pecado, en torno a la salvación, en torno a la redención, no cambian, son los mismos, hermanos. Es más, no van a cambiar ni por ti, ni por mí. Si tú y yo no nos movemos a la par de la voluntad de Dios como iglesia del Señor, ¿qué crees? Para Dios somos importantes, amén. Pero no somos indispensables, hermanos. ¿Notas la diferencia? Somos importantes, pero no somos indispensables. Si el hermano Manolo no predica, se detiene la iglesia, Jesús es el camino, amén. No dijeron, pero lo pensaron, ¿verdad? Si el hermano Gerardo ya no predica, se va a detener la iglesia. Si el hermano Oscar, ¿amén o no amén? Hermanos, somos siervos e inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos y se acabó. O sea, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. Pero si tú no quieres, si yo no quiero, ahí quédate. Van a pasar 5 años, 6, 10, los que tú quieras. ¿Sí? Pero si tú no quieres, hay otros que sí se van a levantar. La pregunta es, ¿querrás hacer clic antes? O decir no. ¿Qué dice la Biblia? Ya leímos Hechos 9:31, ¿verdad? Ahora 11:26. ¿Qué dice, hermanos? Una hermana. Hechos 11:26. Hermanos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, con ese grupo de personas que se reunían con un propósito. La iglesia es el conjunto de creyentes regenerados por su fe en Jesucristo, bautizados por inmersión,
quienes se reúnen en un lugar con el propósito de adorar a Dios, predicar el evangelio al mundo perdido, edificar la vida de los creyentes bajo la doctrina apostólica y celebrar definitivamente las ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo, particularmente dos de ellas, el bautismo y la cena del Señor. Hay más ordenanzas, por supuesto. La iglesia se somete a la autoridad suprema del Señor Jesucristo, teniendo la palabra de Dios, teniendo la Biblia como la única norma de fe y práctica, y en donde encontramos dos oficiales solamente. ¿Cuáles son? Los dueños de la iglesia, hermanos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los dos oficiales? Gracias, hermano. Pastores, diáconos, servidor. Nada más, hermanos. Ay, hermano, es que usted lo está diciendo porque usted es pastor. No, hermano, discúlpame, estoy en un proceso de aprender muchas cosas. No tienes idea. No tienes idea. Hay muchas cosas que estoy tratando de corregir, de cambiar, de analizar. Y créelo, no es fácil estos ministerios. Porque cuando quieres servir más a Dios, el enemigo te va a atacar más. ¿Cómo la ves? Sí pasa, ¿eh? Es más, dice la Biblia que los peores enemigos son los de tu propia casa. No, no es cierto. La Biblia lo dice. ¿Para qué te sorprendes? La Biblia lo dice. Entonces te das cuenta. Pero la Biblia dice que hay dos oficiales, pastores y diáconos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad, hermanos, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de un varón perfecto, Cristo el Señor. Hermanos, eso es lo que tenemos como definición. Y como podemos ver, hermanos, el término de iglesia se usa en un sentido general para referirse a la asamblea de todos los creyentes salvos, el cual es el cuerpo de Jesucristo, de quien Él mismo, Él es la cabeza. El pastor, el diácono no son los dueños de la iglesia, es Cristo, hermanos. Eso se nos debe de aclarar muy bien en el corazón. A veces ustedes han de pensar que su servidor es el dueño y que nomás mis chicharrones truenan. Ese es un error, hermanos, porque quien murió por la iglesia fue Jesucristo. Solo que Él es un Dios de orden. ¿Podrán todos ser pastores, hermanos? ¿Pastoras? ¿Hermanas? Sí, porque si no, la Biblia dice que si las piedras callan, de las piedras mismas Dios va, y salen las hermanas ahí que son pastoras. El contexto, en todo caso, el contexto. No todos pueden ser diáconos, ¿o sí? No todos pueden ser diáconos, pero todos pueden servir al Señor. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. De entrada, el primer ministerio que Dios nos ha dado una vez que somos salvos es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Hablar de Cristo a otras personas, hablarles del amor del Señor, hablarles que en Él hay poder para librarles de la condenación eterna. Hermanos, sí podemos hacer muchas cosas para el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 22, tengo tiempo. Vamos ahí, hermanos. Efesios 1, 22. Dice el versículo: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si hablamos en el contexto, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, dice la Escritura, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál
la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí en Efesios, pero también capítulo 5. Es un versículo conocido, hermanas. ¿Lo pueden leer? 5, 22 y 23. Hermanas. Aquí el enfoque, hermanas y hermanos, no es para que nos estemos peleando a bibliazos. Yo soy la autoridad aquí en la casa. La Biblia dice, sujétate. No me sujeto. O no te hago caso. No es para estar peleando, hermanos. Aquí nos está diciendo sencillamente que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y utiliza algunas comparaciones, como en este caso el matrimonio. Pero nos está diciendo que la cabeza de la iglesia es Cristo el Señor. ¿Sí? El marido es la cabeza de la mujer, está bien. Así como Cristo, un adverbio, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este versículo, hermanos, lo menciono para acentuar que la iglesia le pertenece a Cristo. Colosenses 1:18. Vamos, hermanos, rápidos ahí. Como esgrimas. Colosenses dice, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y luego dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo entre vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, la iglesia le pertenece al Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque este término de iglesia se usa en sentido general para referirse a la asamblea de todos los creyentes salvos, la cual es el cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza, y que ahora está en formación, noten ustedes, hasta que un día se complete para presentarse como la esposa del Cordero. ¿Y cómo nos estamos preparando? Si Cristo viniera en este momento, ¿qué diríamos al respecto? Como aquel hombre de los talentos, ¿verdad? Señor, mejor me diste uno y lo guardé, tuve miedo. Siervo malo y negligente. Hermanos, ¿cuántos años tenemos en la iglesia? Iglesia local, porque hablamos de iglesias locales. 5, 6, 7, 8. Yo desde mayo del 96 acepté a Cristo. Y doy gracias a Dios por esta iglesia. Me ha sido de mucha ayuda, de mucha bendición. He aprendido muchas cosas, me he equivocado en muchas cosas. Pero creo que es una iglesia que tiene un propósito aquí, todavía. Yo creo que esta iglesia local tiene mucho para dar para el Señor. Vienen nuevas generaciones, hermanos. Y en esas generaciones tenemos que seguir orando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir apuntalando, pero sobre todo, no olvidarnos de las instrucciones que Dios nos ha dado aquí, porque estas son las que valen, estas son las que tienen poder, estas son las que tienen fuerza, no mis opiniones, no mis ideas, no mi filosofía, no mi activismo. Porque hay veces que nos volvemos iglesias de pura actividad, pura actividad, pura actividad. Y lo más importante, lo estamos haciendo a un ladito. Hermanos,
El Señor quiere que su iglesia avance, que no se estanque. Si la iglesia del Señor se estanca, estamos perdiendo los propósitos importantes. ¿Les gustaría que un día esta iglesia se cerrara, hermanos, la puerta? Y que de repente ya la utilicen otros grupos carismáticos, porque sí ha pasado. Porque la iglesia Jesús es el camino se quedó cruzada de brazos, sencillamente. Olvidó la importancia de la ganancia de almas, del evangelismo personal. Hermanos, evangelismo personal. ¿Sabes qué es evangelismo personal? Cuando te ve tu vecino, tu vecina, tu amigo, tu amiga. Evangelismo personal. ¿Qué nos detiene para hablar de Cristo? Es que me da vergüenza. Es que esto, ¿qué nos está deteniendo? Si tan solo uno de nosotros se comprometiera con el Señor para hablarle a alguien de Cristo diariamente, hermano, diariamente, a una persona diariamente, puede que te diga que sí, amén. Puede que te diga que no, amén. Pero imagínate, ¿qué pasaría en esta iglesia? Algo interesante, ¿verdad que sí? Mucho trabajo, hermanos. ¿Y sabes dónde están los trabajadores? Yo quiero trabajar por el Señor. A lo mejor lo pone el hermano Ávila. Dios los bendiga, hermanos.